¿Qué harías si la sociedad te obligara a demostrar tu dolor vistiendo una tela tóxica que te quema la piel y te prohíbe sonreír durante 2 años enteros? Imagina tener que ir al estudio fotográfico para posar abrazada al cadáver rígido de tu hermano, mientras el fotógrafo le pinta ojos sobre los párpados cerrados, para fingir que todavía te mira, creando el único recuerdo que tendrás de él. Una mentira visual. No es una película de terror gótico ni una pesadilla inventada. Es Inglaterra, 1861, y tu marido acaba de morir. Ahora comienza tu verdadero calvario, porque en la época victoriana la muerte no era el final, era el inicio de una obra de teatro obligatoria, donde cada gesto, cada prenda, cada lágrima estaba escrita en un guión social que no podías rechazar. La noticia de la muerte se extiende por el vecindario antes de que el cuerpo esté frío. Las cortinas de tu casa deben cerrarse inmediatamente, todas, cada ventana cubierta con pesados paños negros que transforman tu hogar en una cueva oscura donde la luz del sol es una ofensa. Los espejos se voltean contra la pared o se cubren con tela, porque la superstición dice que el alma del difunto podría quedar atrapada en el reflejo. Pero la verdad es más simple y más cruel. No puedes verte a ti misma, no puedes reconocerte, porque a partir de este momento ya no eres tú. Eres la viuda, con mayúscula, un rol social tan rígido como una máscara de hierro. Tus vecinas llegan a la puerta, no para consolarte, sino para inspeccionar. ¿Ya te vestiste de negro? ¿Cuándo será el funeral? ¿Contrataste suficientes plañideras profesionales? Porque sí, el duelo victoriano se compraba. Si eras de clase media o alta, debías contratar lloronas profesionales que gemían y se retorcían las manos durante el funeral, creando una sinfonía de lamentos ensayados. Cuanto más rico el difunto, más elaborado el espectáculo. Coches fúnebres tirados por caballos con plumas negras, cortejo de hombres vestidos con levitas y sombreros de copa, música lúgubre que acompañaba el ataúd hasta el cementerio. Pero el verdadero protagonista de este teatro no es el muerto, eres tú. La viuda debe lucir devastada, quebrada, al borde del colapso, pero siempre con dignidad. No puedes derrumbarte gritando ni desgarrarte las ropas como en las tragedias griegas. Eso sería vulgar. Tu dolor debe ser contenido, elegante, socialmente aceptable. Debes sufrir con clase, y ahí entra el uniforme obligatorio, el luto. No es simplemente vestir de negro, como lo entendemos hoy, donde te pones un vestido oscuro y ya está. El luto victoriano era una armadura de tela que te cubría de la cabeza a los pies, capa sobre capa, hasta que apenas podías moverte. Durante los primeros 6 meses, llamados el luto profundo, debías usar exclusivamente crespón, una tela rígida, opaca, sin brillo alguno, que rechazaba cualquier atisbo de luz o vanidad. Nada de sedas, nada de satenes, nada de encajes delicados. Solo crespón negro, áspero, pesado, que crujía al caminar. Tu vestido debía llegar hasta el suelo, con mangas largas hasta las muñecas, cuello alto hasta la barbilla. Un velo de crespón cubría tu rostro, tan denso que apenas podías ver a través de él, convirtiendo el mundo en una bruma gris. Guantes negros, medias negras, zapatos negros. Incluso la ropa interior debía ser negra o gris oscura. Pero aquí viene el detalle que nadie te cuenta en las películas románticas. El crespón era veneno portátil. Esta tela tan simbólica del dolor victoriano estaba tratada con químicos tóxicos, principalmente arsénico y cromo, que le daban ese negro profundo e intenso.
Al principio no notabas nada, solo la rigidez incómoda de la tela, su textura rasposa contra tu piel. Pero después de días usándola, comenzaban los síntomas. Sarpullidos rojos en el cuello y las muñecas donde la tela rozaba directamente la piel. Picazón constante que no podías rascar en público porque sería indecoroso. Si sudabas, y por supuesto que sudabas bajo todas esas capas, incluso en invierno, los químicos se disolvían ligeramente y se absorbían en tu piel, causando dolores de cabeza, náuseas, debilidad. Las mujeres se desmayaban con frecuencia, pero todos asumían que era por el dolor emocional de la pérdida, no por el envenenamiento lento. Y el olor. Nadie habla del olor del crespón bajo la lluvia. Cuando la tela se mojaba, los químicos reaccionaban con el agua y desprendían un hedor acre, similar al vinagre mezclado con metal oxidado que se pegaba a tu piel y a tu cabello. Las viudas que caminaban bajo la lluvia dejaban un rastro olfativo que los niños identificaban desde lejos. Ahí va la señora del luto, huele a muerte y productos químicos. Pero no podías quejarte, porque quejarse del atuendo de luto era equivalente a decir que la muerte de tu esposo no era lo suficientemente importante. El dolor físico del envenenamiento se fusionaba con el dolor emocional de la pérdida, y la sociedad victoriana confundía deliberadamente ambos. Si sufres tanto, es porque realmente lo amabas. Después de 6 meses de luto profundo, entrabas en el luto ordinario. Podías cambiar el crespón por telas menos tóxicas, como la seda negra opaca o la lana negra, pero seguías atrapada en el negro absoluto. Ni un toque de gris, ni una cinta blanca en el cuello. Nada que sugiriera que estabas comenzando a sanar. Este período duraba otros 6 meses, a veces más dependiendo de lo estricta que fuera tu familia. Después venía el medio luto, donde finalmente, después de un año entero, podías introducir colores discretos. Gris, malva, lila muy pálido. Pero incluso estos colores pastel eran vigilados. Si elegías un tono demasiado brillante, demasiado alegre, las lenguas comenzaban a moverse. Esa mujer no respetó a su marido. Mírala ya vestida de colores claros. Seguro tiene un amante. El chisme era el mecanismo de control social y funcionaba perfectamente. La reina Victoria estableció el estándar imposible que todas las mujeres debían seguir. Cuando su amado príncipe Alberto murió en 1861, ella decidió que su vida había terminado también. Se vistió de negro absoluto y nunca más se lo quitó. 40 años de luto ininterrumpido. 40 años negándose a asistir a eventos públicos. 40 años convirtiendo el Palacio de Buckingham en un mausoleo viviente donde los sirvientes debían seguir preparando la ropa de Alberto como si todavía estuviera vivo. Su dolor personal se convirtió en la norma nacional. Si la reina lloraba décadas, ¿quién eres tú para sonreír después de 2 años? Y así, la muerte se convirtió en una industria. Tiendas especializadas en luto brotaron en cada esquina de Londres, con escaparates llenos de maniquíes vestidos en negro profundo, ofreciendo paquetes completos de luto para toda la familia. Porque no solo las viudas debían vestir de negro. Los hijos, las hijas, los padres, incluso los sirvientes de la casa, debían usar al menos un brazalete negro o una cinta negra en el sombrero. El luto se extendía como una mancha de tinta por todo el círculo social del difunto, tiñendo de oscuridad a docenas de personas que tal vez apenas lo conocían, pero que debían performar tristeza por obligación social.
Rechazar usar el luto era un escándalo social equivalente a escupir sobre la tumba del muerto. Nadie se atrevía. Este era el mundo donde el amor se medía en metros de tela negra, donde el dolor tenía precio y cronograma, donde tu libertad de movimiento, tu libertad de vestir, tu libertad de sonreír, quedaban suspendidas hasta que la sociedad decidiera que ya habías sufrido suficiente. No importaba si realmente estabas destrozada por dentro o si secretamente sentías alivio porque tu matrimonio era una prisión. El luto victoriano no era una expresión de tus sentimientos reales. Era un contrato social que firmabas con tu piel, literalmente, mientras el crespón tóxico te quemaba día tras día. Bienvenida al teatro de la muerte, donde el telón nunca cae y tú eres la actriz principal en una obra que nadie te pidió protagonizar. Imagina que entras a una tienda de luto en Londres, año 1870. El olor te golpea antes de cruzar la puerta. Una mezcla de moho, químicos industriales y ese aroma metálico que se pega a la garganta. Las paredes están forradas con rollos de tela negra, metros y metros de crespón apilados como cadáveres textiles, esperando ser cortados y cosidos para convertirse en tu prisión portátil. La dependienta, ella misma vestida de negro porque trabaja en la industria de la muerte, desenrolla la tela sobre el mostrador con un gesto mecánico. Tú extiendes la mano para tocarla y lo primero que sientes es decepción. No es suave, no es reconfortante, es áspera, rígida, como cartón envuelto en seda barata. Pero esto es lo que la sociedad exige que uses, así que abres tu bolso y comienzas a contar las monedas necesarias para comprar tu propio veneno. El crespón victoriano, esa tela emblemática del dolor performativo, era el resultado de un proceso industrial brutal. Para conseguir ese negro tan profundo, tan absoluto que no reflejara ni un rayo de luz, los fabricantes empapaban la tela en baños de sales metálicas, arsénico, cromo, plomo. Estas sustancias se fijaban en las fibras mediante calor y presión, creando un negro que no se desvanecía con los lavados, pero que tampoco era químicamente estable. El arsénico, el mismo veneno que los asesinos victorianos usaban para matar a sus víctimas gota a gota, estaba ahí, esperando en cada pliegue de tu falda. El cromo, que causaba úlceras en los trabajadores de las fábricas textiles, estaba tejido en tu corpino. Y lo más perverso es que todo el mundo lo sabía, pero nadie hablaba de ello, porque cuestionar el luto era cuestionar el orden social mismo. Cuando te ponías el vestido de crespón por primera vez, tal vez no notabas nada alarmante. Sí, la tela era incómoda, raspaba contra tu cuello y tus muñecas, pero pensabas que era parte del sacrificio, parte del dolor que debías demostrar públicamente. Los primeros días caminabas por las calles con tu velo negro cayendo hasta la cintura, sintiendo las miradas de aprobación de las vecinas. Ahí va una viuda respetable, una mujer que sabe honrar a su difunto. Pero después de una semana comenzaban los síntomas. Primero era solo picazón, una irritación molesta donde la tela tocaba directamente tu piel. Te rascabas discretamente cuando nadie miraba, pero la picazón no se iba, empeoraba. Aparecían pequeñas ronchas rojas en tu cuello, en tus muñecas, detrás de tus orejas, donde el velo rozaba constantemente. Tu piel, reaccionando al contacto prolongado con metales pesados, estaba tratando de defenderse, pero tú no podías quitarte el vestido, no podías detener el envenenamiento. El sudor era tu peor enemigo. Bajo las múltiples capas de ropa negra
que cubrían tu cuerpo de pies a cabeza, sudabas constantemente, incluso en invierno. Y cuando sudabas, la humedad disolvía microscópicas partículas de arsénico y cromo que se liberaban de la tela y entraban en contacto directo con tu piel. Tu cuerpo absorbía estos venenos lentamente, día tras día, semana tras semana. Los síntomas del envenenamiento crónico por arsénico son insidiosos. Dolores de cabeza que no responden a ningún remedio, náuseas inexplicables, debilidad muscular, una fatiga profunda que ninguna cantidad de descanso puede curar. Pero cuando una viuda victoriana se quejaba de estos síntomas, los médicos le decían que era el dolor emocional manifestándose en su cuerpo. Histeria la llamaban, melancolía femenina. Nadie consideraba que su ropa la estuviera matando lentamente. Y luego estaba el olor. Dios, el olor del crespón mojado era algo que nunca olvidabas. Cuando llovía, situación común en la Inglaterra victoriana, y el agua empapaba tu vestido negro, los químicos reaccionaban produciendo un hedor acre y penetrante. Era como vinagre industrial mezclado con metal oxidado y algo orgánico en descomposición. El olor se pegaba a tu piel, a tu cabello, a la ropa interior que usabas debajo. Te bañabas, te frotabas con jabón hasta que la piel te ardía, pero el olor persistía porque estaba impregnado en las fibras del crespón que debías seguir usando. Los niños en la calle te olían antes de verte y algunos te señalaban sin pudor. Ahí viene la señora del luto, huele raro. Las personas se apartaban de ti en la iglesia, no por respeto a tu duelo, sino porque literalmente apestabas a químicos tóxicos. Pero nadie lo mencionaba en voz alta, porque hablar del hedor del luto era de mal gusto. La rigidez de la tela era otra tortura física que las películas románticas nunca muestran. El crespón no caía suavemente como la seda o el algodón, no se movía con tu cuerpo. Era tieso, estructurado. Mantenía su forma incluso cuando tú te movías. Cuando te sentabas, la falda no se ajustaba a tu posición, sino que formaba una especie de cúpula rígida a tu alrededor, como si estuvieras atrapada dentro de una campana textil. Cuando caminabas, el crespón crujía audiblemente con cada paso, produciendo un sonido seco y quebradizo que anunciaba tu presencia. Era imposible moverte silenciosamente, imposible pasar desapercibida. Tu luto era sonoro, una sinfonía de crujidos que recordaba a todos que eras la viuda, que tu vida normal había terminado. La tela era tan rígida que te costaba levantar los brazos, te costaba agacharte, te costaba realizar las tareas domésticas básicas. Pero nadie esperaba que fueras eficiente. Las viudas debían ser frágiles, debilitadas, casi inútiles. Los detalles del vestido de luto profundo eran deliberadamente punitivos. Nada de adornos, nada de bordados, nada de encajes o cintas decorativas. Tu vestido debía ser una superficie negra continua e ininterrumpida, sin ningún elemento que sugiriera vanidad o preocupación por tu apariencia. El cuello debía llegar hasta tu barbilla, cerrado completamente, ahogándote. Las mangas debían llegar hasta tus muñecas, largas y ajustadas, impidiéndote mover los brazos libremente. La falda debía tocar el suelo, arrastrándose por el polvo y la suciedad de las calles, recolectando mugre que se mezclaba con los químicos de la tela. Y sobre todo esto, el velo, metros de crespón translúcido que colgaban de tu sombrero y cubrían tu rostro, reduciendo tu campo visual, oscureciendo el mundo. Ver a través del velo de luto era como ver a través de una neblina perpetua, todo borroso, todo gris, todo lejano.
La industria del luto victoriano era, literalmente, una industria que vendía sufrimiento físico disfrazado de respeto social. Las tiendas especializadas no solo vendían vestidos, ofrecían paquetes completos. Vestido de crespón, velo, guantes, medias, sombreros, sombrillas negras, pañuelos bordados en negro, incluso joyas de luto hechas con azabache o vidrio negro. Todo un ecosistema comercial construido alrededor de la muerte que se beneficiaba económicamente del dolor ajeno. Y las mujeres no tenían opción. O comprabas el paquete completo de luto o enfrentabas el ostracismo social. Las tiendas lo sabían y ponían precios exorbitantes porque podían, porque tenían un mercado cautivo de viudas desesperadas por cumplir con las expectativas sociales. El luto era obligatorio, pero también era caro, condenando a las viudas pobres a endeudarse para comprar su prisión textil. Algunos médicos victorianos comenzaron a sospechar, hacia finales del siglo XIX, que el crespón era peligroso. Publicaron artículos en revistas médicas advirtiendo sobre la dermatitis causada por el luto, sobre los casos de envenenamiento leve en mujeres que usaban vestidos negros. Pero sus advertencias fueron ignoradas porque la estructura social del luto era más importante que la salud femenina. Las autoridades argumentaban que si se prohibía el crespón tóxico, todo el sistema de luto colapsaría. Las viudas perderían su forma de demostrar respeto y la sociedad caería en el caos moral. Mejor que algunas mujeres sufran erupciones cutáneas y dolores de cabeza a que se destruya el tejido social victoriano. El luto era más importante que las mujeres que lo vestían, y así, durante décadas, las viudas victorianas caminaron por las calles de Londres, Manchester, Birmingham, envenenándose lentamente con su propia ropa. El crespón les quemaba la piel, les robaba la energía, les hacía oler a químicos industriales, pero ellas lo soportaban porque era lo que se esperaba. El veneno que se viste no era una metáfora, era una realidad química, textil, social. Tu dolor debía ser visible, tangible, tóxico. Y si morías un poco cada día bajo esas capas de tela negra, bueno, eso solo demostraba cuánto habías amado al difunto. Imagina que tu hija de 5 años murió anoche de escarlatina. Su cuerpo pequeño descansa en la cama, rígido y frío, con la piel de un blanco ceroso que nunca tuvo en vida. Todavía no la has enterrado, todavía no has cerrado ese capítulo, pero ya sabes que dentro de unas horas o días su cuerpo comenzará a descomponerse y entonces no quedará nada, ningún rastro visual de que alguna vez existió. No tienes ninguna fotografía de ella, porque las cámaras eran caras y siempre decías mañana, otro día, cuando tengamos dinero. Ahora el mañana se acabó y solo te queda una opción: cargar su cadáver hasta el estudio fotográfico del señor Thompson en la calle principal y pedirle que haga lo que mejor sabe hacer: crear la ilusión de vida donde solo hay muerte. La fotografía post-mortem no era una rareza macabra en la época victoriana, era una industria floreciente y socialmente aceptada. En una era donde la mortalidad infantil rondaba el 40%, donde las enfermedades como la tuberculosis, el cólera y la difteria mataban sin discriminar edades, muchas familias nunca habían podido permitirse una fotografía de sus seres queridos mientras vivían. La fotografía era un lujo reservado para ocasiones especiales, y para muchos, la muerte era la primera y última ocasión especial que justificaba el gasto. Los estudios fotográficos anunciaban abiertamente sus servicios de retratos post-mortem
en los periódicos, precios especiales para bebés, descuentos si traías a toda la familia para posar con el difunto. No había tabú, no había vergüenza. Era simplemente la forma en que las personas de clase media y baja preservaban un recuerdo visual de quienes habían perdido. El proceso comenzaba con la preparación del cuerpo. Si el difunto había muerto con los ojos cerrados, situación común, el fotógrafo tenía dos opciones: abrir los párpados manualmente y mantenerlos abiertos con pequeños ganchos metálicos durante la sesión, o pintar pupilas directamente sobre los párpados cerrados para crear la ilusión de ojos abiertos en la fotografía final. Ambas técnicas producían resultados perturbadores pero efectivos. Los ojos pintados parecían mirar fijamente a la cámara con una intensidad antinatural, sin vida, pero tampoco completamente muertos. Los ojos abiertos mecánicamente tenían esa cualidad vidriosa, ese vacío que ninguna cantidad de maquillaje podía disimular completamente. Pero para las familias desesperadas, cualquier simulacro de vida era mejor que aceptar la realidad absoluta de la muerte. Ver a tu hijo con los ojos abiertos, aunque fueran ojos muertos o pintados, te permitía fingir por un momento que todavía estaba ahí contigo. La pose era crucial para vender la ilusión. Los fotógrafos victorianos eran expertos en el arte del engaño visual. Colocaban el cadáver en posiciones que sugerían vida. Sentado en una silla con un libro en las manos, de pie, apoyado en un soporte oculto detrás de cortinas, recostado en un sofá como si estuviera dormido. Los bebés muertos se fotografiaban en cunas rodeados de flores, con mejillas pintadas de rosa y labios coloreados de rojo para simular salud. Los niños mayores se posaban con sus juguetes favoritos, como si estuvieran a punto de empezar a jugar. Los adultos se vestían con sus mejores ropas. Se les peinaba meticulosamente. Se les aplicaba maquillaje para disimular la palidez cadavérica. El objetivo era crear una fotografía donde el muerto pareciera simplemente estar posando muy quieto, muy serio, como era costumbre en los retratos de la época, debido a los largos tiempos de exposición necesarios. Y aquí surge la ironía más escalofriante de la fotografía post-mortem. El muerto siempre salía más nítido que los vivos. La tecnología fotográfica victoriana requería tiempos de exposición prolongados, a veces de 30 segundos o más, durante los cuales el sujeto debía permanecer absolutamente inmóvil. El más mínimo movimiento, un parpadeo, un temblor, una respiración profunda, resultaba en una imagen borrosa y fantasmal. Los vivos, por más que intentaran quedarse quietos, temblaban imperceptiblemente. Respiraban, parpadeaban, sus músculos se tensaban y relajaban. Pero el muerto, verdaderamente inmóvil, perfectamente estático, salía en la fotografía con una claridad cristalina. Sus rasgos eran los más definidos, los más reales, mientras las personas vivas a su alrededor aparecían como sombras borrosas y espectrales. La muerte tenía mejor resolución que la vida. Esto creaba fotografías inquietantes, donde podías identificar inmediatamente quién estaba muerto y quién vivo, no porque el muerto tuviera ojos cerrados o aspecto cadavérico, sino precisamente porque era el único nítido en un mar de rostros difuminados. La madre, sosteniendo a su bebé fallecido, aparecía con el rostro desenfocado por las lágrimas que no podía contener, que hacían temblar su cabeza milímetro a milímetro durante los 30 segundos de exposición. El bebé en sus brazos, inmóvil como una estatuilla de porcelana, aparecía con cada pestaña perfectamente definida,
cada arruga de su ropa nítida como un dibujo. Era como si el muerto fuera más real que los vivos, como si la muerte otorgara una claridad visual que la vida nunca podía alcanzar. Ver estas fotografías hoy produce una sensación de inversión del orden natural. Los muertos son sólidos, tangibles, presentes, mientras los vivos son espectros, fantasmas, ausentes. Pero para las familias victorianas, estas fotografías eran tesoros invaluables. Se enmarcaban y se colgaban en las salas, se copiaban y se distribuían entre familiares lejanos, se guardaban en álbumes junto a fotografías de bodas y celebraciones. No había morbosidad en conservar la imagen de tu hijo muerto en la pared del comedor. Era simplemente la única imagen que tenías de él. Algunas familias encargaban múltiples copias para regalar en Navidad, enviando retratos de sus difuntos como si fueran tarjetas de felicitación macabras. Mira, este era nuestro pequeño Thomas. Murió en mayo, pero aquí está, sonriendo para siempre en esta fotografía, tan real como el día en que lo perdimos. La muerte se compartía, se exhibía, se normalizaba a través de estas imágenes cuidadosamente construidas. Los fotógrafos especializados en retratos post-mortem desarrollaron técnicas cada vez más elaboradas para perfeccionar la ilusión de vida. Algunos ofrecían servicios de colorización manual, pintando directamente sobre la fotografía en blanco y negro, para añadir color a las mejillas, a los labios, al cabello. Otros proponían composiciones más complejas, fotografías donde el difunto aparecía rodeado de toda la familia, como en un retrato grupal normal, con el muerto sentado en el centro como si presidiera una reunión familiar. Había fotógrafos que se especializaban en bebés, que sabían exactamente cómo sostener un cuerpecito rígido para que pareciera simplemente dormido. Otros se especializaban en ancianos, capaces de darle dignidad y serenidad a rostros marcados por la enfermedad y la agonía. Era un arte macabro, pero profundamente humano. Un intento desesperado de congelar el tiempo antes de que la descomposición borrara para siempre el rostro del ser amado. Y lo más perturbador de todo es que estas fotografías eran, para muchas familias, el único contacto físico íntimo que tenían con sus muertos. En una sociedad donde el pudor y la represión emocional eran norma, donde los hombres no podían llorar abiertamente y las mujeres debían contener su dolor en gestos elegantes, la sesión fotográfica post-mortem ofrecía una excusa socialmente aceptable para tocar el cuerpo, para abrazarlo, para sostenerlo una última vez. El fotógrafo te decía: pon tu mano sobre su hombro, acércate más, sostén su mano, y tú obedecías, agradecida de tener permiso para este último contacto. Durante 30 segundos, mientras la cámara capturaba la imagen, podías fingir que todavía estaba vivo, que su mano fría en la tuya era simplemente la mano de alguien que había salido a caminar bajo la lluvia. La fotografía post-mortem era, en esencia, un ritual de despedida disfrazado de servicio comercial. Así era el estudio fotográfico victoriano. Un lugar donde la muerte se maquillaba, se posaba, se inmortalizaba. Donde los muertos eran más nítidos que los vivos. Donde la tecnología permitía una última mentira visual consoladora. No era solo una foto, era la prueba tangible de que esa persona había existido, había sido amada, había dejado una marca en el mundo, aunque fuera solo en forma de una imagen en sepia. Y cuando volvías a casa con tu fotografía enmarcada, la colgabas en la pared y mirabas esos ojos pintados sobre párpados cerrados,
esos ojos que parecían seguirte por la habitación, podías convencerte, al menos por un momento, de que no estaban completamente muertos, que parte de ellos permanecía contigo, congelados en el tiempo, sonriendo para la muerte. Imagina que eres la mujer más poderosa del mundo. Gobiernas el imperio más grande que la humanidad ha conocido, un imperio donde el sol nunca se pone, con colonias en cada continente y ejércitos que marchan bajo tu nombre. Tienes palacios, sirvientes, riqueza incalculable, el poder de declarar guerras y firmar tratados que cambian el destino de naciones. Pero nada de eso importa, porque el 14 de diciembre de 1861, a las 10 de la noche y 48 minutos, tu marido muere entre tus brazos y tu vida termina también. No tu vida biológica, esa continuará durante 40 años más, sino tu vida como persona. A partir de este momento, te conviertes en un monumento viviente al dolor, una estatua de carne vestida de negro que respirará pero nunca volverá a vivir realmente. La reina Victoria tenía 42 años cuando el príncipe Alberto murió de fiebre tifoidea. Llevaban casados 21 años y habían tenido 9 hijos juntos, construyendo lo que parecía ser el matrimonio ideal de la época: amor, respeto mutuo, colaboración política. Alberto no era solo su esposo, era su consejero, su apoyo emocional, su conexión con el mundo político del que Victoria, como mujer incluso siendo reina, estaba parcialmente excluida. Cuando él enfermó, ella se negó a creer que moriría. Permaneció junto a su cama día y noche, rezando, llorando, negociando con Dios promesas que nunca podría cumplir. Pero la medicina victoriana no tenía respuesta para la tifoidea, y Alberto se apagó lentamente frente a sus ojos, cada hora más débil, cada respiración más superficial, hasta que simplemente dejó de respirar. Victoria gritó, un alarido que los sirvientes escucharon desde 3 habitaciones de distancia, y luego se derrumbó sobre el cuerpo todavía tibio, negándose a soltarlo. Lo que siguió no fue un período de luto, fue una obsesión que duraría el resto de su vida. Victoria ordenó que la habitación donde Alberto murió se conservara exactamente como estaba: su ropa en el armario, su cepillo de dientes junto al lavabo, su bata colgada en la puerta. Cada mañana, los sirvientes debían llevar agua caliente y toallas frescas a la habitación, como si Alberto fuera a despertarse en cualquier momento y necesitara afeitarse. Su escritorio permanecía intacto, con documentos a medio leer y plumas dispuestas como si hubiera salido solo un momento. Victoria visitaba esta habitación convertida en santuario todos los días, hablándole al vacío, consultándole decisiones políticas, llorando sobre la cama vacía. No era duelo, era negación institucionalizada, una fantasía mantenida con meticulosidad obsesiva, donde Alberto seguía vivo dentro de las paredes del palacio. Pero la verdadera transformación ocurrió en su apariencia y su vida pública. Victoria se vistió completamente de negro desde el día de la muerte de Alberto y nunca más se quitó el luto. 40 años de negro absoluto, décadas sin un solo destello de color en su vestimenta. No era solo los vestidos, era todo: ropa interior negra, medias negras, pañuelos negros, sombreros negros, guantes negros. Incluso las joyas debían ser de azabache o esmalte negro. Se negó rotundamente a usar la corona imperial en ceremonias oficiales, porque contenía colores y brillo que contradecían su duelo. Transformó el palacio de Buckingham en una tumba decorada, donde las cortinas permanecían cerradas incluso durante el día,
donde los espejos se cubrían con paños oscuros, donde el silencio era obligatorio en los pasillos. Los sirvientes caminaban de puntillas, susurraban sus conversaciones, vivían en un mausoleo habitado por una reina fantasma. Y lo más devastador es que Victoria arrastró a toda la nación británica a su duelo interminable. Como reina, su comportamiento establecía el estándar social que todos debían seguir. Si la monarca más poderosa del mundo consideraba apropiado llorar a su esposo durante décadas, ¿quién era una simple viuda de clase media para dejar el luto después de 2 años? El ejemplo de Victoria se convirtió en la ley social no escrita que gobernaba el comportamiento de millones de mujeres británicas. El luto se extendió, se profundizó, se volvió más elaborado y más punitivo, porque la reina había demostrado que era posible convertir toda tu existencia en un acto de duelo perpetuo. Las tiendas de luto florecieron, los fabricantes de crespón hicieron fortunas, toda una industria de la muerte se construyó sobre el dolor obsesivo de una mujer que se negaba a seguir adelante. Pero había algo profundamente egoísta, casi cruel, en el duelo de Victoria. Mientras ella se encerraba en sus palacios, negándose a cumplir sus deberes públicos, el imperio que gobernaba seguía funcionando, seguía expandiéndose, seguía librando guerras y explotando colonias. Los soldados morían en la India, en África, en conflictos imperiales que requerían la atención de su reina. Pero Victoria estaba demasiado ocupada, llorando para preocuparse. Se negó a aparecer en público durante años. Rechazó abrir el Parlamento, canceló ceremonias de Estado, ignoró peticiones de su propio gobierno. Su pueblo, que la había amado, comenzó a resentirla. Se publicaron caricaturas políticas mostrándola como una viuda profesional que cobraba su salario real sin trabajar, viviendo lujosamente en sus palacios mientras fingía estar demasiado destrozada para cumplir sus obligaciones. Hubo incluso movimientos republicanos que exigían abolir la monarquía, porque ¿qué sentido tenía una reina que se negaba a reinar? Y sin embargo, Victoria nunca cedió. Su dolor era más importante que el imperio, más importante que sus hijos, a quienes apenas prestaba atención, porque le recordaban demasiado a Alberto, más importante que su deber constitucional. Cuando sus asesores le suplicaban que al menos se vistiera de gris oscuro en lugar de negro absoluto, ella se ofendía mortalmente. ¿Acaso esperaban que traicionara la memoria de Alberto usando colores? Cuando le pedían que asistiera a eventos públicos, ella lloraba dramáticamente y se retiraba a sus habitaciones durante días. Usaba su duelo como escudo contra cualquier responsabilidad, como excusa perfecta para cualquier rechazo. El luto se había convertido en su identidad completa, en el único rasgo de personalidad que le quedaba. Ya no era Victoria la reina, era Victoria la viuda, y esa identidad consumía todo lo demás. Los efectos en la sociedad británica fueron devastadores y duraderos. La obsesión de Victoria con la muerte normalizó una cultura de duelo extremo que atrapó principalmente a las mujeres en rituales cada vez más elaborados y costosos. Las expectativas sobre cuánto tiempo debías llorar, qué debías vestir, cómo debías comportarte, se volvieron más estrictas precisamente porque la reina había establecido un estándar imposible. Si Victoria podía llorar 40 años, tú podías llorar al menos 2. Si ella se negaba a sonreír, tú no tenías derecho a la felicidad. El dolor se convirtió en una competencia social, donde las mujeres medían su valor moral por la intensidad y duración de su sufrimiento visible.
Sonreír demasiado pronto era un escándalo. Reírte antes de completar el período de luto era evidencia de un carácter defectuoso. Casarte nuevamente era casi un crimen contra la memoria del difunto. Lo irónico es que Alberto probablemente habría odiado lo que Victoria hizo con su muerte. Él era un hombre práctico, progresista, interesado en la ciencia y la industria, alguien que valoraba la productividad y el deber sobre el sentimentalismo excesivo. Si hubiera podido hablar desde su tumba, probablemente le habría dicho a Victoria que siguiera adelante, que cumpliera con sus deberes, que viviera en lugar de convertirse en un monumento al duelo. Pero Victoria no estaba realmente llorando a Alberto el hombre. Estaba llorando la pérdida de su propia felicidad, su propia juventud, su propia capacidad de amor. Su duelo era fundamentalmente narcisista, centrado en su propio dolor, más que en honrar genuinamente la memoria de su esposo. Y ese narcisismo disfrazado de devoción se convirtió en el modelo que millones de mujeres fueron obligadas a seguir. Hacia el final de su vida, Victoria se había convertido en una caricatura de sí misma, una anciana perpetuamente vestida de negro, rodeada de retratos y bustos de un hombre que había muerto hace décadas, viviendo en habitaciones decoradas como capillas funerarias. Cuando finalmente murió en 1901, 40 años después de Alberto, sus últimas palabras fueron su nombre. Había pasado décadas preparándose para reunirse con él, convirtiendo su vida entera en una larga antesala de la muerte. Y el legado que dejó no fue la expansión del Imperio Británico ni sus logros políticos, sino un modelo de duelo obsesivo que aprisionó a generaciones de mujeres en el negro perpetuo, en el dolor performativo, en la tiranía de la lágrima eterna. La reina que vistió un siglo de negro enseñó al mundo que el amor verdadero significaba morir lentamente, día tras día, vestida con el uniforme del sufrimiento socialmente aprobado. Imagina que abres el joyero de tu abuela victoriana y encuentras un broche ovalado con un cristal transparente. Debajo del cristal hay un intrincado diseño floral tejido en tonos castaños y dorados, tan delicado que parece bordado profesional. Lo observas más de cerca, fascinada por la artesanía, y entonces comprendes con un escalofrío que no es hilo ni seda, es cabello humano, mechones del pelo de tu abuelo muerto, cortados de su cabeza el día de su funeral, lavados, trenzados, enrollados en espirales diminutas y preservados bajo cristal para que tu abuela pudiera llevarlo puesto sobre su corazón. No es una reliquia antigua de una civilización extraña. Es Inglaterra del siglo XIX. Y llevar partes del cadáver como accesorio de moda no solo era normal, era obligatorio si querías demostrar que tu dolor era genuino. La joyería de luto victoriana transformó la muerte en mercancía portátil. Cuando alguien moría, especialmente si era tu esposo, tus hijos o tus padres, se esperaba que conservaras un recuerdo físico de su cuerpo para exhibir públicamente. El cabello era el material preferido porque era la única parte del cuerpo que no se descomponía rápidamente, que podía cortarse sin mutilar el cadáver, que conservaba su color y textura durante décadas si se preservaba correctamente. Había toda una industria artesanal dedicada a convertir el pelo de los muertos en objetos decorativos. Artistas especializados que recibían mechones enviados por correo y los transformaban en broches, anillos, pendientes, pulseras, collares completos. Estos artesanos trabajaban con lupas y pinzas diminutas, trenzando hebras individuales de cabello en patrones geométricos complejos,
creando flores microscópicas donde cada pétalo era un rizo de pelo humano. El resultado era hermoso y profundamente perturbador. Arte funerario que literalmente llevabas puesto. El proceso comenzaba en el velorio. Antes de cerrar el ataúd, algún familiar cercano, usualmente la viuda o la madre, tomaba unas tijeras y cortaba un mechón de cabello del difunto. No un solo pelo, sino un mechón grueso, a veces varios, dependiendo de cuántas joyas planeaban encargar. Este momento era considerado sagrado, un último acto de intimidad física con el cuerpo que pronto sería enterrado y perdido para siempre. Algunas mujeres cortaban el cabello ellas mismas, llorando mientras las tijeras avanzaban, sintiendo por última vez la textura del pelo de su marido o su hijo. Otras no podían soportarlo y delegaban la tarea en una hermana o una criada. El mechón cortado se envolvía cuidadosamente en papel de seda blanco. Se etiquetaba con el nombre del difunto y la fecha de muerte, y se guardaba hasta que se decidiera qué hacer con él. Algunos lo llevaban directamente al joyero, otros lo conservaban en casa durante meses, años, esperando el momento emocional adecuado para convertirlo en joya. Las joyas más simples consistían en mechones de cabello encerrados bajo cristal o resina transparente dentro de broches o medallones. Podías ver claramente el pelo, a veces con la raíz todavía adherida, a veces cortado en segmentos perfectos, dispuesto en patrones simétricos o simplemente enroscado en el espacio disponible. Estos broches se llevaban sobre el pecho, justo encima del corazón, donde todos podían verlos. Era una declaración pública. Estoy de luto. Esta es la prueba física de mi pérdida. Este mechón de cabello muerto es mi credencial de sufrimiento. Algunas mujeres coleccionaban múltiples broches si habían perdido varios familiares, luciendo 3 o a la vez, convirtiéndose en galerías ambulantes de muerte. Cada broche contaba una historia. Este es de mi primera hija, que murió de difteria a los 3 años. Este es de mi madre, que murió de cáncer. Este es de mi hermano, que murió en la guerra colonial de Sudáfrica. Pero las joyas realmente elaboradas, las que demostraban riqueza y devoción extrema, eran las piezas tejidas completamente de cabello. Existían anillos donde el aro completo estaba trenzado con pelo humano, tan apretadamente tejido que parecía una cuerda miniatura. Había pulseras enteras construidas con pelo, donde los artesanos combinaban mechones de diferentes difuntos para crear patrones multicolor. El castaño oscuro de tu padre, el rubio de tu hija, el gris de tu abuela, todos entrelazados en una pulsera que literalmente ataba tu muñeca con los restos de tus muertos. Los collares de pelo eran especialmente impresionantes. Cadenas elaboradas, donde cada eslabón era un pequeño círculo de cabello trenzado, conectados con ganchos de oro o plata. Llevar uno de estos collares significaba tener el peso físico de tus muertos colgando de tu cuello, sintiendo cómo se movía contra tu piel con cada respiración. No era metafórico, era literal. La muerte como accesorio tangible. Y luego estaban las joyas que contenían otros materiales corporales. Algunos broches victorianos tenían compartimentos secretos diseñados para guardar pequeñas cantidades de cenizas del difunto si había sido cremado. Abrías un pequeño cierre oculto en la parte posterior del broche y ahí estaba, un receptáculo diminuto lleno de polvo gris, los restos químicos de alguien que una vez respiró y habló y rió. Llevar cenizas humanas como joyería convertía tu cuerpo en un relicario móvil, en un contenedor sagrado de muerte.
Había incluso joyas que supuestamente contenían lágrimas cristalizadas, pequeños viales sellados donde las viudas recogían sus lágrimas durante el funeral y las preservaban. La ciencia detrás de esto era dudosa. Las lágrimas son principalmente agua salada y no se cristalizan de forma decorativa, pero la idea romántica era irresistible. Tus lágrimas convertidas en diamantes de dolor, encerradas en vidrio para siempre. El material más valorado para joyería de luto, después del cabello, era el azabache, una piedra negra formada a partir de madera fosilizada, pulida hasta obtener un brillo profundo. El azabache era perfecto para el luto porque era completamente negro, pero tenía un lustre que lo hacía aceptable como ornamento incluso durante el período de luto más estricto. La ciudad costera de Whitby en Inglaterra se convirtió en el centro mundial de la industria del azabache, con talleres donde artesanos esculpían cruces, camafeos, cuentas y broches elaborados. Pero aquí está el detalle macabro. El azabache, siendo madera fosilizada, era técnicamente materia orgánica muerta, restos antiguos de árboles que habían vivido millones de años atrás. Entonces, tus joyas de luto estaban hechas de muerte antigua, decoradas con muerte reciente, capas de extinción acumuladas en un solo objeto que colgaba de tu cuello. La muerte sobre muerte, fosilizada y ornamentada. Las vitrinas en las casas victorianas a menudo contenían colecciones enteras de estos objetos de luto. Imagina entrar a la sala de estar y ver un gabinete de cristal lleno de coronas fúnebres tejidas con cabello humano, cada una bajo una campana de vidrio como especímenes de museo. Había coronas elaboradas del tamaño de tu mano, con flores, hojas y enredaderas, todo construido mechón por mechón con el pelo de los difuntos. Estas coronas nunca se usaban. Se exhibían permanentemente en la casa como recordatorios constantes de quienes habían muerto. Los visitantes las admiraban, comentaban sobre la artesanía, preguntaban de quién era cada mechón. La muerte no se ocultaba en la privacidad del duelo personal, se exhibía, se mostraba, se convertía en tema de conversación social. Mira qué hermosa quedó la corona de mi hijo. ¿Verdad que el artesano hizo un trabajo exquisito, trenzando su pelo rubio? Pero bajo toda esta elaboración artística había algo profundamente inquietante: la negación de la descomposición. El cabello no se descompone como el resto del cuerpo. Entonces, preservarlo creaba la ilusión de que una parte del difunto seguía viva, intacta, presente. Tocar un broche de cabello 40 años después de la muerte de alguien y sentir que su pelo conservaba la misma textura que cuando estaba vivo, generaba una confusión temporal perturbadora. El cabello no envejecía, no cambiaba. Existía en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Y las viudas victorianas acariciaban estos mechones obsesivamente, buscando consuelo en esa permanencia, en esa pequeña victoria contra la descomposición inevitable. Si su cabello seguía siendo real, significaba que alguna parte de él todavía existía, que no se había ido completamente. La joyería de luto finalmente cayó en desuso hacia principios del siglo XX, cuando la sociedad comenzó a considerar estas prácticas demasiado mórbidas, demasiado obsesionadas con la muerte física. Pero durante décadas, durante todo el apogeo de la era victoriana, llevar partes de tus muertos como decoración corporal era la prueba definitiva de amor genuino. No bastaba con llorar, no bastaba con vestir de negro. Necesitabas literalmente llevar sus restos contigo, tejidos en tu ropa, colgados de tus orejas,
enrollados alrededor de tus dedos. El luto victoriano te exigía convertirte en un relicario viviente, en un museo ambulante de muerte, donde cada joya contaba una historia de pérdida y cada mechón de cabello era un pequeño triunfo contra el olvido. ¿Qué queda hoy de aquella época donde la muerte no era un final privado, sino un evento de etiqueta pública? Caminas por un cementerio victoriano en Londres y los monumentos te hablan en un lenguaje que ya no entendemos completamente. Ángeles de mármol con rostros llorosos, columnas rotas que simbolizan vidas interrumpidas, urnas cubiertas con paños de piedra. Cada tumba es un pequeño teatro congelado en granito, diseñado para comunicar la profundidad del dolor de los vivos a cualquier transeúnte que pasara. Estos muertos no descansan en paz anónima, descansan en escenarios elaborados donde incluso la podredumbre subterránea debía tener estilo. El cementerio victoriano no era un lugar para olvidar, era un parque temático de la muerte, donde las familias paseaban los domingos, leyendo epitafios como quien lee poesía, admirando los monumentos más elaborados, como quien visita un museo al aire libre. La obsesión victoriana con embellecer la muerte nació de una paradoja fundamental. Vivían en una era de progreso científico e industrial sin precedentes, construyendo imperios y máquinas de vapor y redes ferroviarias que conectaban continentes, pero seguían siendo absolutamente impotentes ante la muerte. La tuberculosis mataba sin discriminar clases sociales. El cólera arrasaba barrios enteros en cuestión de días. La mortalidad infantil era tan alta que las familias casi esperaban perder al menos 1 o 2 hijos antes de la adolescencia. Entonces, ante esta impotencia médica, la sociedad victoriana hizo lo único que podía. Ritualizó la muerte, la convirtió en espectáculo, la rodeó de protocolos tan elaborados que el acto de morir se transformaba en un evento social más importante que el acto de vivir. Si no podían controlar cuando morías, al menos controlarían cómo debía ser llorado. Pero el verdadero legado del luto victoriano no está en los cementerios ni en los museos, donde ahora conservamos esas joyas de cabello como curiosidades macabras. Está en cómo transformó el dolor personal en mercancía medible. Antes de la era victoriana, las personas lloraban a sus muertos de formas diversas, personales, caóticas, sin un guión establecido. Pero los victorianos industrializaron el duelo, crearon una economía completa alrededor de la muerte, donde cada emoción tenía un precio y cada lágrima un cronograma. Necesitabas comprar el vestido de crespón correcto, contratar las plañideras profesionales adecuadas, encargar las joyas de luto apropiadas, publicar anuncios fúnebres en los periódicos, pagar por el carruaje fúnebre más elaborado que pudieras permitirte. El amor se medía en libras esterlinas gastadas en rituales funerarios, y las familias se endeudaban para demostrar que su dolor era suficientemente respetable. La muerte se había convertido en un negocio extraordinariamente lucrativo para comerciantes sin escrúpulos que sabían que las viudas desesperadas pagarían cualquier precio para evitar el escándalo social. Y lo más perverso es que todo este teatro elaborado realmente no tenía nada que ver con los muertos. El cadáver en el ataúd no se beneficiaba de la tela cara, del maquillaje que simulaba vida, de las flores importadas apiladas sobre su tumba. Los rituales de luto victorianos eran para los vivos, específicamente para mantener el orden social, para reforzar las jerarquías de clase, para controlar el comportamiento de las mujeres. Una viuda en luto estricto
Era una mujer temporalmente neutralizada. No podía trabajar, no podía socializar, no podía buscar un nuevo marido, no podía participar activamente en la vida pública. Estaba congelada en una especie de muerte social que reflejaba la muerte física de su esposo, convirtiéndose ella misma en un fantasma viviente que habitaba los márgenes de la sociedad. El luto la sacaba del mercado, la hacía invisible, la convertía en un recordatorio ambulante de la mortalidad para todos los demás. Era control social, disfrazado de respeto por los muertos. Pero hubo resistencia, aunque pequeña y mayormente ignorada por la historia oficial. Algunas mujeres se rebelaron contra los protocolos imposibles del luto victoriano. Viudas que se negaban a usar crespón tóxico y optaban por lanas más suaves, aunque escandalizaran a sus vecinas. Madres que rechazaban fotografiar a sus bebés muertos porque querían recordarlos vivos, no como cadáveres maquillados. Mujeres que se volvían a casar antes de completar los 2 años reglamentarios porque necesitaban apoyo económico y emocional, enfrentando el ostracismo social con la barbilla en alto. Estas rebeldes eran minoritarias, a menudo castigadas con chismes crueles y exclusión de círculos sociales respetables, pero existieron. Demostraron que incluso en un sistema tan rígido, tan vigilado, tan punitivo como el luto victoriano, la voluntad humana de vivir auténticamente podía encontrar grietas por donde filtrarse. No todas las viudas victorianas fueron prisioneras voluntarias de su dolor. Algunas lucharon por escapar de la jaula de crespón negro. El declive del luto victoriano comenzó gradualmente a finales del siglo XIX y principios del XX. La Primera Guerra Mundial fue el golpe final. Cuando millones de hombres murieron en las trincheras, cuando prácticamente cada familia británica perdió a alguien, el luto elaborado se volvió insostenible. No había suficiente crespón en el mundo para vestir a todas las viudas. No había suficientes fotógrafos post-mortem para capturar todos los cadáveres. No había suficiente tiempo ni energía emocional para llorar según el protocolo, cuando la muerte se había vuelto tan masiva, tan común, tan abrumadora. El luto se simplificó por necesidad. Un brazalete negro, una semana de duelo, un entierro rápido y de vuelta al trabajo, porque la sociedad no podía permitirse que todas las mujeres se retiraran de la vida pública durante 2 años. La guerra demostró que los rituales elaborados de luto eran un lujo de tiempos de paz, insostenibles cuando la muerte industrializada llegaba a escala masiva. Hoy miramos las fotografías post-mortem victorianas, las joyas de cabello, los vestidos de crespón preservados en museos, y sentimos una mezcla de fascinación y repulsión. Nos parecen prácticas de otra civilización, casi incomprensibles en su morbosidad. Pero hay que reconocer que al menos los victorianos no negaban la muerte, no la escondían en hospitales y funerarias como hacemos nosotros. Ellos la ponían en el centro de sus vidas, la miraban directamente, la tocaban, la vestían, la fotografiaban. Su error no fue reconocer la muerte, fue convertirla en performance obligatoria, en medida de valor moral, en herramienta de control social. Quitaron el dolor genuino y lo reemplazaron con dolor escenificado. Eliminaron el duelo personal y lo sustituyeron con duelo público regulado. Embellecieron la muerte hasta que dejó de ser real, hasta que se convirtió en un evento teatral donde todos actuaban según un guión preestablecido. El verdadero horror del luto victoriano no era el crespón tóxico ni las fotografías de cadáveres maquillados. Era la pérdida de autenticidad emocional,
la imposibilidad de llorar según tu propio ritmo, a tu propia manera. Si tu esposo te maltrataba durante 20 años y sentías secreto alivio cuando moría, debías fingir devastación durante 2 años completos. Si amabas profundamente a alguien y querías llorar durante una década, la sociedad te presionaba para que te quitaras el luto y siguieras adelante después del tiempo reglamentario. Tus sentimientos reales no importaban, solo importaba la performance pública, el teatro social del dolor. Esa era la verdadera crueldad. No te permitían sentir genuinamente, solo te permitían actuar según el guión aprobado. El luto victoriano robó a las personas su derecho al dolor auténtico y lo reemplazó con una coreografía emocional obligatoria donde cada paso, cada gesto, cada lágrima estaba predeterminada. Y quizás la lección más importante que nos dejó esta época es una pregunta incómoda. ¿Cuánto de nuestro duelo actual sigue siendo performance social? Publicamos en redes sociales nuestras pérdidas, medimos el amor por la cantidad de likes en el obituario, usamos el duelo como narrativa personal en nuestra marca digital. Hemos reemplazado el crespón negro con publicaciones en Instagram, las joyas de cabello con galerías de fotos filtradas del difunto, los retratos post-mortem con videos de homenaje editados profesionalmente. Los mecanismos cambiaron, pero tal vez la necesidad humana de performar el dolor para validarlo socialmente permanece intacta. Los victorianos no fueron tan diferentes de nosotros, solo fueron más honestos sobre el hecho de que el duelo era un espectáculo público tanto como una experiencia privada. El luto victoriano no fue una expresión de tristeza, fue una dictadura estética. Nos enseñó que, para esa sociedad, la muerte no era el final, sino el comienzo de una obra de teatro obligatoria, donde el amor se medía por la oscuridad de tu vestido y la calidad de la foto que te hacías con el cadáver. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias.